¿Por qué alguien en su sano juicio querría voluntariamente exponerse a algo tan incómodo como una ducha de agua fría y además de forma diaria? Lo creáis o no, esta práctica, la exposición al frío, gana cada día más adeptos y millones de personas en todo el mundo la ponen en práctica a diario. ¿Qué tiene la exposición al frío realmente? Una práctica que te promete mejorar tus niveles de energía, mejorar tu estado de ánimo, incluso facilitar la pérdida de grasa que te sobra o fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Cuáles de estas afirmaciones son ciertas y están respaldadas por la evidencia científica y cuáles no lo son y no tienen respaldo científico? En el vídeo de hoy lo vemos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en tu organismo, en tu fisiología, qué cambios ocurren cuando te expones al frío voluntariamente, porque lo que sí sabemos es que el frío como estresor genera unas adaptaciones fisiológicas muy interesantes en tu organismo y que en cierto modo podemos utilizar en nuestro beneficio. La persona que popularizó todo este movimiento, aunque la exposición al frío se lleva utilizando durante miles de años, es muy antigua, pero recientemente quien popularizó este movimiento fue Wim Hof, el hombre de hielo. ¿Por qué? Pues por sus hazañas en cuanto a exposición al hielo. Lo hemos visto nadando en aguas congeladas, haciendo maratones por la nieve, subiendo montes en gallumbos, haciendo locuras varias y siendo el principal promotor de este movimiento, lo cual ha generado pues hordas de adeptos. Pero no tienes que ser Wim Hof para beneficiarte de la exposición al frío. Para beneficiarte de la exposición al frío, y veremos ahora los beneficios, solo tienes que tener en cuenta 4 puntos, así que presta atención. El primer punto es que los beneficios no comienzan a cualquier temperatura. No creas que por bajar un pelín la temperatura vas a notar ya cambios y te vas a convertir en un superhumano. No, los beneficios comienzan al menos 6 grados Celsius por debajo de tu zona de confort o temperatura de confort. La temperatura de confort de la mayoría de nosotros oscila entre los 21 y 22 grados Celsius, por lo que los beneficios no van a empezar hasta que no llegues a unos 15 grados Celsius, que es ya una temperatura del agua fresquita. Se necesita una exposición diaria y aquí es donde falla la mayoría, porque muchos de vosotros leéis o veis algún vídeo sobre exposición al frío o algún reto de exposición al frío, os motiváis y hacéis una vez eso, os bañáis, os ducháis con agua fría, os bañáis en el mar en febrero, os bañáis en algún lago, veis que os sentís bien, esto me gusta, pero con el tiempo se va olvidando, dado que es algo bastante incómodo y difícil de sostener, no es un hábito placentero ni mucho menos, se va olvidando y al final tenemos una exposición muy intermitente que no consigue los resultados que pretendías, precisamente porque se necesita una exposición continua y diaria. Es igual que si hicieras ejercicio solo los fines de semana o solo los días 15 del mes. No vas a conseguir los mismos resultados que si haces ejercicio diariamente. Por lo tanto, continuidad. Después, además de la continuidad, tercer punto, se necesita una exposición progresiva. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo, como siempre, es muy eficiente generando adaptaciones. De manera que necesitas una intensidad creciente del estresor para que tu cuerpo siga generando adaptaciones útiles de alguna forma. Compáralo esto con tu progreso en el gimnasio. Si ya levantas 80 kilos de forma sencilla en el press de banca, no tiene sentido que te mantengas años y años y años levantando el mismo peso y sin progresar, porque tu cuerpo cada vez le va a ser más sencillo y cada vez generará menos adaptaciones a ese peso, porque estás totalmente adaptado a levantarlo. Pues pasa lo mismo con el frío. Se necesita una exposición progresiva en intensidad o en tiempo de exposición al frío. Y esto es también otro fallo que no suele cumplir la gente. Y por último, ten en mente que estas adaptaciones al frío son intensidad y tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil, que dependen de la intensidad del frío, no es lo mismo 15 grados que 5 grados, y del tiempo que pases expuesto a ese frío. No es lo mismo 15 segundos que 15 minutos. Pero cuidado, porque más, como casi siempre, no es mejor, y también se han descrito efectos secundarios graves, incluso muertes, derivados de exposición al frío incidental
corporal o voluntaria muy prolongada y muy intensa en personas no adaptadas. Así que esto no es cualquier cosa y no podemos hacer locuras. Sentido común como siempre. Ahora sí, chicos, empezamos con hasta 5 adaptaciones fisiológicas muy útiles, muy interesantes y de las que vamos a aprender mucho de la exposición al frío. Primero, quizás la que es más del interés de la mayoría, que es la pérdida de grasa. ¿La exposición al frío me va a facilitar que pierda grasa? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Es un efecto grande? ¿Es un efecto pequeño? Os lo explico. Lo primero que tenéis que entender es que nuestra temperatura corporal es estable. Si habéis escuchado alguna vez a alguien decir que es de temperatura corporal baja o alta, bueno, pues es mentira. Los seres humanos somos muy diferentes los unos a los otros, pero en esto somos iguales. La temperatura corporal es una constante, es un parámetro biológico muy estable y que oscila en unos márgenes súper estrechos que van de 36,4 grados centígrados a 37,1 grados centígrados. En ese margen se mueve todo el mundo, en condiciones de salud, obviamente. Lo que vamos a hacer con la exposición al frío es manipular de forma voluntaria la termorregulación. ¿Qué es la termorregulación? Pues son los mecanismos que tiene nuestro organismo para mantener la temperatura en este rango tan estrecho, porque en este rango de temperatura todas nuestras funciones biológicas funcionan correctamente, pero si elevamos la temperatura o si la disminuimos, empiezan a fallar funciones orgánicas, funciones biológicas, y eso es un peligro y un problema. Por lo que, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo intenta mantener esa palabra que siempre surge cuando hablamos de biología o de medicina. Es la homeostasis. Homeostasis no es otra cosa que equilibrio interno. Por lo tanto, nuestro cuerpo lo que quiere es mantener esta temperatura de aquí y va a poner a su disposición, va a poner todos los medios que pueda para conseguirlo, para mantener esta temperatura. Entonces, lo primero que hace es redistribuir la sangre cuando estamos expuestos a un frío considerable. Manda la sangre desde tus manos, piernas, es decir, extremidades, a órganos internos, corazón, cerebro, suprarrenales, riñón, pulmones, centraliza la sangre. Y esto no es otra forma que un intento de proteger la temperatura corporal en los órganos más importantes, en los órganos vitales. Pero claro, también genera indirectamente lesiones como los sabañones, en las manos, en los dedos, o lesiones por frío e incluso lesiones por congelación. Todos los años vemos a montañeros que se van a la montaña a hacer rutas, o escaladores, alpinistas que tienen lesiones por congelación. Otro efecto derivado de la exposición al frío es un incremento de la tasa metabólica basal, y esto ya sí que es interesante si lo que buscas es la pérdida de grasa. Y diréis, ¿cómo puede el cuerpo mejorar o incrementar, mejor dicho, la tasa metabólica basal? De diferentes formas, pero todas ellas se pueden resumir en lo siguiente: generar calor gasta calorías, generar calor cuesta energía. ¿Y qué es lo que queremos? Lo hemos dicho al principio, queremos mantenernos en una temperatura estable. Lo que hace tu cuerpo para ello es generar calor. Tiene formas tu cuerpo de generar calor. La primera forma ocurre en la célula. En la célula hay reacciones químicas, enzimáticas, que se llaman reacciones de desacoplamiento celular. Y estas generan calor. Pero claro, también tenemos otros mecanismos más evidentes. ¿Verdad que te pones a temblar intensamente cuando te expones al frío durante un tiempo suficiente? Esa tiritera, ese temblor del músculo esquelético involuntario, que es tan típico de pasar frío, solo tiene el objetivo, la misión de generar calor. ¿Por qué? Porque la contractura muscular genera calor, por eso te pones a sudar cuando haces ejercicio. Otra vía, una tercera forma por la que tu cuerpo genera calor se llama termogénesis adaptativa muscular. Y es que en el músculo tenemos una proteína que es la miosina, junto con la actina permiten la contracción muscular. Esta miosina tiene varias formas, digamos, puede estar en diferentes formas, una forma relajada y una forma más activa. Pues bien, cuando pasamos frío se regula al alza una enzima que se llama miosina ATPasa. Esta enzima lo que hace es convertir la miosina de su forma relajada en una forma más activa, y esto puede incrementar hasta un 16% la tasa metabólica basal, eso sí, momentáneamente. Y por último, el último mecanismo que tiene tu cuerpo es activar la grasa marrón. La grasa marrón es un tipo de grasa
grasa metabólicamente más activa que tiene como carácter distintivo que puede generar calor. Una proteína llamada termogenina, también conocida como UCP1, se incrementa cuando nos exponemos al frío en el tejido adiposo marrón. Un tejido adiposo que está más presente en niños, está más presente en personas delgadas, está más presente en personas atléticas y sobre todo en personas que se exponen al frío regularmente, pues este tejido marrón adiposo genera calor. Y en conclusión, a responder vuestra pregunta, ¿puedo perder grasa o no puedo perder grasa si me expongo al frío y si me ducho con agua fría todos los días? Pues bien, la respuesta es que depende. Se han visto incrementos del 4 al 6% de la tasa metabólica basal cuando la temperatura cae unos 6 grados con respecto a la temperatura de confort, que hemos dicho que está en 21 o 22 grados. Pero este incremento de la tasa metabólica basal es momentáneo, es circunscrito a ese periodo de tiempo en el que estás pasando frío, que normalmente pues no va más allá de unos minutos. Realmente es un efecto positivo en la pérdida de grasa, pero muy pequeño y que se compensa con otras acciones como hacer ejercicio o modificar la dieta. Necesitaríamos exposiciones diarias, continuas y prolongadas al frío para que esto tuviera realmente un papel importante en la pérdida de grasa. El segundo punto que os quiero comentar es igual o más interesante todavía. Es la mejoría del estado anímico, del estado de ánimo. Seguro que muchos de vosotros habéis veraneado en la playa. Y seguro que tenéis buenos recuerdos de cuando erais chicos y jugabais con los amigos en la playa, te tirabas 2 horas dentro del agua sin noción del tiempo, no sabías cuánto tiempo llevabas en el agua, salías del agua medio tiritando, muerto de frío, pero te sentías feliz, te sentías contento, sentías un estado de bienestar enorme. Bien, ¿tiene esto algún sustento fisiológico? Pues la verdad es que sí lo tiene, porque la exposición al frío, sobre todo una exposición más prolongada, eleva unas sustancias que se llaman catecolaminas, que son hormonas de estrés, y sobre todo eleva una, que es la noradrenalina. Se ha relacionado una disminución en los niveles plasmáticos de catecolaminas con mayor número, mayor intensidad de síntomas depresivos en personas que tienen alteraciones del estado de ánimo. De esta manera, la exposición al frío podría beneficiar tu estado de ánimo y podría ser responsable de esa sensación de euforia que sientes al salir de un entorno frío por este motivo. Pero no solo mejorará tu estado de ánimo, también mejorará tu capacidad de alerta, es una de las mejores formas de despertarte. Una ducha fría por la mañana va a mejorar mucho tus niveles de alerta y tu bienestar en general. Por lo tanto, segundo punto, muy interesante. El tercer punto, también muy interesante, ¿es capaz el frío de disminuir los niveles de inflamación? Pues esto lo consigue el frío aumentando también la noradrenalina. ¿Por qué? Porque esta hormona, esta catecolamina, disminuye 2 moléculas, que es el TNF-alfa y el MIP-1-alfa, que son inflamatorias. Este efecto antiinflamatorio es potente, pero es temporal también. Está estrictamente asociado pues al tiempo que pasamos expuestos al frío. Los atletas, los deportistas, especialmente los deportistas de élite, utilizan mucho la exposición al frío y seguro que habéis visto jugadores de baloncesto o de fútbol que después de un entrenamiento duro o de un partido o entre partido y partido hacen inmersiones en agua fría o se ponen hielo alrededor de las articulaciones. ¿Con qué finalidad hacen esto? Pues hacen esto con la finalidad, correcta o no, de mejorar la recuperación muscular y la recuperación articular. El frío ha demostrado disminuir, por ejemplo, el dolor articular y ha demostrado adaptaciones positivas en el músculo como mejorar la biogénesis mitocondrial debido a la regulación al alza de PGC1-alfa, una proteína que aumenta el número de mitocondrias. Esto es biogénesis mitocondrial. Sin embargo, evidencia más reciente nos dice que cuidado porque la exposición al frío después de entrenar puede interferir con procesos como la hipertrofia muscular o la recuperación muscular, por lo que quizás no sería una terapia óptima, pese a que subjetivamente mejore el dolor articular y nos haga sentir mejor después de un esfuerzo físico extenuante. ¿Qué alternativa tenemos entonces? Pues una alternativa interesante es la terapia de contraste. Primero frío, después
calor, primero frío, después calor. Esto crearía una especie de efecto bomba porque produciría el frío una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y el calor una vasodilatación de los vasos sanguíneos, y esos vasos que estarían cerrándose y abriéndose generarían un efecto bomba y ayudaría a eliminar sustancias de desecho del tejido muscular, a que el sistema inmunológico llegue más rápidamente para generar las respuestas de inflamación y para reparar los tejidos de forma más eficiente, y por lo tanto podría ser una estrategia muy interesante. El cuarto punto va también muy en consonancia de lo que acabo de decir. ¿Qué efecto sobre el sistema inmunológico tiene el frío? Porque siempre se dice que sí, que la exposición al frío te convierte inmune a las infecciones. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto? Bien, es verdad que el frío como estresor aumenta momentáneamente la cantidad de linfocitos que tenemos en la sangre. Los linfocitos son un tipo de célula del sistema inmunológico que nos protege de diferentes patógenos. Y también tenemos evidencia de que una exposición progresiva y regular, recordad estas dos palabras, progresiva y regular, muy importante, pues una exposición progresiva y regular podría disminuir la incidencia de infecciones del tracto respiratorio, de resfriados, de catarros comunes, ¿no? Causados normalmente por virus. Y es así, utilizando este estresor de forma inteligente y de forma progresiva, podemos enfermar menos de infecciones víricas comunes. Catarros, resfriados, gripes. Sin embargo, si lo que hacemos es exponernos a este estresor de forma brusca y sin ningún sentido, ejemplo, no me he expuesto al frío nunca, pero hoy me voy a meter en un cubo con hielo durante media hora. O ejemplo, nunca he probado esto de ducharme con agua fría, pero voy a nadar en el lago congelado porque he hecho un reto con los amigos. Pues eso puede debilitar tu sistema inmunológico y puede hacerte más proclive en las siguientes horas a enfermar y a tener infecciones del tracto respiratorio, infecciones víricas y problemas de muchos tipos. Por lo tanto, sentido común una vez más. Y el último punto que quiero mencionar, chicos, para mí es el más importante y para mí es el mayor beneficio potencial de esta estrategia y estrategias afines. ¿Cuál es? Pues es la tolerancia a la incomodidad. Y diréis, ¿qué me estás contando, Borja? Pues sí, realmente esto es muy importante, porque vivimos en una sociedad en la que la comodidad nos está matando de forma pasiva y de forma muy lenta y muy progresiva. La comodidad está acabando con nosotros, literalmente. ¿Qué significa la comodidad? La comodidad, o podríamos llamarlo también placer inmediato, son pues el exceso de productos ultraprocesados, el sedentarismo, la gratificación instantánea que nos dan las redes sociales y lo adictos que somos a las redes sociales, el alcohol, los azúcares, el no por, todas estas fuentes de gratificación instantánea que cada vez son más y cada vez son más ubicuas y más difíciles de evitar. ¿Qué es la incomodidad voluntaria? Pues la incomodidad voluntaria es algo que cada vez aparece menos frecuentemente en nuestras vidas. Tenemos incomodidad involuntaria, ir a trabajar, tener que hacer cosas que no nos gustan. Todos pasamos por incomodidad involuntaria, pero muy pocos pasan por incomodidad voluntaria, y esto marca la diferencia. Incomodidad voluntaria es pues una sesión de trabajo enfocado en algún proyecto de tu interés, duchas con agua fría o exposición al frío, ejercicio físico es el ejemplo más claro y más beneficioso de incomodidad voluntaria, o la meditación, que también genera algún grado de incomodidad. Pues bien, la exposición al frío no es más que otra herramienta para equilibrar esta balanza entre gratificación instantánea y la otra parte de la balanza, que sería la incomodidad voluntaria. De esta forma, los adeptos a la exposición al frío muchas veces ya no buscan siquiera pues los beneficios a nivel de pérdida de grasa ni a nivel metabólico. Lo que buscan es sentirse mejor con ellos mismos, sentir que su fuerza de voluntad se ve reforzada por hacer algo difícil que la mayoría no consigue hacer. Terminan empezando la práctica por los beneficios físicos y finalizan continuando a largo plazo con esa práctica por los beneficios psicológicos, que son muy importantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayáis aprendido algo de este vídeo.
Hemos hablado de la exposición al frío, qué partes son correctas de las que se suelen prometer con esto, qué partes no lo son. Si te ha gustado el vídeo, compártelo para que alguien se pueda beneficiar de esta información. Nos vemos en el siguiente muy pronto. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.